La única ley bíblica que te hace prosperar en medio de la crisis no es una fórmula, no es una promesa automática, y no se parece a las recetas que venden titulares y seminarios. Es una instrucción sencilla, sólida y a la vez desafiante. Permanecer donde Dios te ha colocado y sembrar con fidelidad. Lo encontramos en Génesis 26, en la vida de Isaac, y en esa narración hay más que prosperidad visible. Hay una escuela de carácter, discernimiento y fidelidad que configura el corazón para recibir de Dios en tiempos de escasez. Imagina la escena: una región golpeada por la sequía, pueblos consumidos por la falta de comida, familias buscando pan y seguridad. En medio de ese paisaje aparece Isaac, hijo de la promesa, enfrentando una decisión que puede parecer irracional desde la lógica humana: quedarse en la tierra que su padre heredó cuando muchas voces le dirían que huyera en busca de bienestar. Pero Dios le dice precisamente lo contrario. Y lo que sigue no es un milagro instantáneo sin esfuerzo, es una concatenación de obediencia, trabajo, testimonio y conflictos que muestran cómo actúa la bendición en el marco de la soberanía divina. Para entender lo que realmente ocurrió con Isaac, necesitamos leer con ojos que no buscan atajos. Génesis 26 nos dice que hubo hambre en la tierra, verso 1, que el Señor habló a Isaac y le dio instrucciones precisas, verso 2 a 5, y que Isaac obedeció, sembró y recogió una cosecha abundante, verso 12 y 13. Su prosperidad no pasó desapercibida. Siendo próspero, se ganó la atención y la envidia de los habitantes de la región. Surgieron disputas por los pozos, por los recursos que brotaban de la tierra junto con él, verso 18 a 22. Finalmente, Abimelec, rey de Gerar, reconoce que Dios está con Isaac y busca restablecer una relación mediante un pacto, verso 26 a 31. Es una historia compacta, rica en estaciones: palabra, trabajo, conflicto, testimonio y reconciliación. ¿Qué es entonces la ley que se desprende de esta narrativa? No es una regla matemática, es una norma del reino que opera dentro de la soberanía de Dios. Cuando el creyente obedece la dirección divina de permanecer y trabaja fielmente en el lugar donde Dios lo ha puesto, se abre la posibilidad para que la provisión de Dios se manifieste, incluso en tiempos de escasez. Esa es la única ley en el sentido de prioridad, la obediencia sostenida y la constancia en la siembra como condición que prepara el terreno de la bendición. No garantiza resultados idénticos en cada caso, pero describe el camino por el que Dios suele obrar según el relato bíblico. Antes de avanzar, si esta enseñanza toca tu vida y quieres una guía práctica para aplicarla, suscríbete al canal y descarga el resumen en la descripción. Sigue conmigo. Para examinar bien este principio, vale la pena detenerse en varios detalles narrativos y teológicos que la historia presenta. Primero, la palabra de Dios. No es una invitación a la inseguridad ni una orden general. Es una llamada concreta a permanecer y a no descender a Egipto, a no buscar la salida fácil. El mandato tiene antecedentes claros: la promesa dada a Abraham y a Isaac sobre la tierra y la descendencia, v 3:4. Permanecer no es obstinación ni cerrazón. En el relato bíblico, es una fidelidad obediente a una dirección que proviene del Señor. Esa fidelidad se prueba cuando las condiciones externas invitan a la huida. La tentación de irse cuando la provisión aparente desaparece es poderosa, pero la obediencia consiste muchas veces en resistir esa presión y confiar en la palabra de Dios para el presente. Segundo, Isaac siembra. Aquí vemos trabajo humano. No hay cierre de manos esperando que lo sobrenatural haga todo sin implicación humana. Sembrar requiere planificación, esfuerzo, tiempo y paciencia. El texto dice que sembró y tuvo una cosecha en abundancia, v 12. La bendición bíblica suele combinar lo divino y lo humano. Dios provee la semilla, pero espera que la mano humana la siembre. La prosperidad que aparece en Génesis 26 emerge de esa alianza. La iniciativa divina se encuentra con la fidelidad humana. Tercero, la evidencia pública del éxito. No pasa desapercibido que Isaac se hace rico. Sus ganados, siembras y servidores se multiplican, v 13.
La prosperidad no es un fin privado. En el contexto familiar y comunitario se vuelve visible y por ello vulnerable. El texto coloca el foco en algo que hoy seguimos viendo. La bendición trae beneficio, pero también puede provocar conflicto. Los pozos que Isaac reabrió o cavó, símbolos de recursos, sustento y legado, fueron disputados por los vecinos. V 18:22. Aquí el relato enfatiza la necesidad de saber proteger, administrar y testificar con integridad cuando la bendición llega. Cuarto, la gestión de las disputas y el testimonio. Isaac no reacciona con violencia descontrolada ni con sumisión pasiva. Negocia, cede en ciertos momentos, nombra los pozos según las circunstancias y se aparta cuando es necesario, sin perder el etos de su llamada. Al mismo tiempo, mantiene un testimonio que termina conduciendo al reconocimiento del rey Abimelec de que Dios está con él. V 28:29. La forma en que respondemos al conflicto es parte de la ley operativa de la que hablamos. La fidelidad no es solo permanecer y sembrar, sino también manejar la prosperidad con prudencia y buen nombre. Si condensamos estos puntos, la ley puede formularse así: obediencia a la dirección divina de permanecer, más trabajo fiel en la siembra, igual ambiente para la provisión de Dios. Es una ecuación relacional, no una fórmula mecánica. Dicho de otro modo, Dios no promete que todo vaya a salir según expectaciones humanas, pero sí muestra que la fidelidad persistente abre puertas para su intervención, incluso en medio de crisis. Ahora bien, para hacer esto útil hoy, debemos desglosar la ley en subcomponentes prácticos que cualquiera puede reconocer y aplicar en su contexto, individual, familiar, ministerial o empresarial. A continuación, propongo 5 dimensiones que extraen la lección de Génesis 26 y la traducen a la vida cotidiana. Voy a profundizar en las 3 primeras ahora y dejar las 2 últimas para más adelante, porque en la aplicación práctica hay matices que merecen espacio y cuidado. Primera dimensión: permanecer con discernimiento. Permanecer no es sinónimo de necedad. En la práctica, preguntar ¿es este el lugar donde Dios me ha puesto? Exige oración, consulta con consejeros piadosos y evaluación de frutos. Permanecer implica soportar la incomodidad, la crítica y la incertidumbre por un tiempo, cuando la voz de Dios nos indica que no perdamos la posición. En la vida moderna, esto puede significar no renunciar al ministerio local cuando surgen dificultades, no abandonar un proyecto empresarial que tiene fundamento ético pese a pérdidas temporales, o mantenerse en un matrimonio en crisis que está siendo restaurado con ayuda profesional y espiritual. Permanecer con discernimiento implica también saber cuándo el llamado a moverse es legítimo. La obediencia no anula la sabiduría. Segunda dimensión: sembrar con integridad y diligencia. En el relato, la siembra de Isaac es literal, pero su valor simbólico es universal. Invertir recursos, tiempo, energía, dinero, relación, con honestidad y perseverancia. Sembrar con integridad significa no recurrir a atajos inmorales, no manipular para obtener favor, no sacrificar el testimonio por ganancias rápidas. Diligencia significa constancia en pequeñas tareas que acumuladas producen cosecha. Desde el punto de vista práctico, se traduce en llevar un trabajo con excelencia, administrar finanzas con transparencia, invertir en la formación de personas o en sistemas que generan valor sostenible. La prosperidad bíblica no viene de la trampa, viene de la obra fiel. Tercera dimensión: proteger y administrar lo ganado. Los pozos en Génesis no son solo fuentes de agua, son símbolos de legado y sostenimiento comunitario. Cuando Isaac reabre pozos, fija nombres, reubica y defiende lo que es suyo sin caer en la violencia indiscriminada. En la actualidad, esto implica 2 acciones complementarias: la administración sabia y la protección prudente. Administrar sabiamente significa diseñar presupuestos, planificar reservas, reinvertir en las áreas que sostienen la misión y establecer límites saludables. Proteger significa establecer salvaguardas, contratos justos, acuerdos claros, límites personales para evitar explotación y estrategias que preserven el fruto del trabajo frente a la inestabilidad. Todo esto se hace con una ética que no busca acumular egoístamente, sino sostener la obra y honrar a Dios en la gestión.
Hasta aquí hemos avanzado en el núcleo del principio y en 3 de los componentes prácticos. Hemos visto la llamada de Dios, la respuesta laboral y la complejidad que trae el reconocimiento social. Pero la narración tiene capas adicionales que no podemos obviar si deseamos aplicar la lección sin caer en malinterpretaciones. Hay peligros claros en una lectura superficial. El primero es transformar la ley en una fórmula de prosperidad. Afirmar que si alguien se queda y trabaja, tendrá prosperidad material garantizada. Eso sería tergiversar el texto. Isaac prosperó, pero la narración no nos promete que todos, en todas las circunstancias, recibirán el mismo resultado material. La Escritura enseña que la bendición puede manifestarse con diferentes rostros, a veces en abundancia visible, otras en provisión suficiente, y otras en madurez espiritual y testimonio incluso en la carestía. Por eso debemos hablar con matices y compasión hacia quienes sufren. Otro riesgo es idealizar la permanencia de manera que culpe a quien migró, huyó o se trasladó por necesidad. No todo abandono de un lugar es desobediencia. Muchas migraciones obedecen a necesidades reales de seguridad, salud o integridad. La permanencia que propone Génesis 26 remite a obedecer la voz de Dios en circunstancias específicas, no a una regla rígida para todas las vidas. Hay además una dimensión ética. La forma en que se administra la prosperidad importa tanto como la prosperidad misma. Isaac no construyó su riqueza sobre la injusticia. Su relato no muestra explotación, sino una mezcla de trabajo y testimonio. El éxito que lastima a otros o que se alcanza por medios impíos no honra la ley divina, por el contrario, la socava. Ahora conviene detenernos en un aspecto práctico que muchas veces pasamos por alto. La resiliencia en tiempos de crisis no se construye de la noche a la mañana. La fidelidad suele ser el resultado de hábitos cultivados en tiempo de bonanza pequeña. Practicar la generosidad, mantener la disciplina en la administración, formar equipos de confianza, invertir en relaciones sólidas. En Génesis 26, la herencia de Abraham está presente. La promesa anterior moldeó la identidad de Isaac. La fidelidad de Abraham fue un sustrato sobre el cual Isaac pudo operar con confianza. Nuestra historia personal también contiene raíces que, bien atendidas, generan la capacidad de perseverar. Antes de seguir con las 2 últimas dimensiones, manejo de conflictos con sabiduría y dependencia en la oración, quiero compartir una imagen que puede ayudar a fijar la lección. Piensa en un agricultor que decide permanecer en su parcela a pesar de la sequía. Si compone su mente con paciencia, si nutre la tierra, si protege sus semillas contra plagas y sabe negociar con sus vecinos para el acceso al agua, entonces cuando llegue la lluvia habrá preparado el terreno para una cosecha notable. Pero si cambia de parcela cada vez que llega una mala temporada, o si roba agua a su vecino con engaños, no se puede esperar un fruto legítimo ni un reconocimiento honorable. La misma lógica opera en la vida espiritual y práctica. La obediencia y el trabajo edifican suelo fértil para la obra de Dios. Al desarrollar la segunda y tercera dimensiones, hemos entrado en el corazón de la ley, pero aún hay elementos que requieren atención. La manera de enfrentar la oposición, por ejemplo, revela la calidad de la fidelidad. Isaac tuvo que lidiar con gente que, no siendo amigable, reclamó los pozos. Él se movió prudentemente, nombró los pozos según las circunstancias y siguió adelante hasta hallarse en un lugar donde su nombre y su corriente de vida fueron reconocidos. Eso nos lleva a la cuarta dimensión, que dejaré para la continuación. Cómo negociar sin comprometer el testimonio y cómo establecer límites firmes sin perder la paz del Señor. Mientras tanto, hay preguntas que conviene que te hagas personalmente. ¿Dónde me está pidiendo Dios permanecer ahora? ¿Qué sembraré con lo que tengo? ¿Mi tiempo, mis recursos, mi influencia? ¿Qué pozos necesito abrir, reabrir o proteger para la continuidad de la obra que Dios ha puesto en mis manos? Responder estas preguntas requiere honestidad y valentía. También requiere comunidad y consejo piadoso. Quiero subrayar algo con claridad pastoral. Aplicar esta ley no es una invitación al orgullo. La obediencia que produce prosperidad debe ir siempre acompañada de gratitud y generosidad. Isaac fue bendecido para ser una fuente, no solo para su propio beneficio.
Si la bendición se guarda egoístamente, se prostituye la intención divina. Por eso, la administración sabia no es un fin en sí misma, sino un medio para sostener la misión, aliviar la necesidad y testificar del carácter de Dios. A este punto de la reflexión hemos armado la base, la historia, la ley condensada y 3 dimensiones prácticas. Hemos visto su encaje en la narración de Génesis 26 y hemos comenzado a traducirla a acciones concretas. Pero la historia de Isaac aún no ha concluido en su totalidad, y tampoco se han agotado las implicaciones prácticas para nosotros. En la continuación, examinaremos con detalle cómo Isaac manejó los conflictos por los pozos, las estrategias de negociación, las concesiones prudentes y la manera en que su buen nombre llevó al reconocimiento por parte de Abimelech. Y desarrollaremos la 5ª dimensión, la dependencia en la oración y en la dirección explícita de Dios, que es el complemento imprescindible de la obediencia activa. También entraremos en la tensión entre fe y prudencia, cómo orar sin paralizarnos, cómo actuar sin prescindir de la guía divina. Mientras te preparas para esa continuación, detente un momento y mira tu vida con los lentes de Génesis 26. ¿Qué voz estás escuchando cuando la crisis golpea? ¿La voz del miedo que te empija a huir o la voz de la palabra que te llama a quedarte y a trabajar con fidelidad? ¿Qué semillas estás dispuesto a plantar hoy, aun cuando la tierra parezca árida? Estas preguntas no piden respuestas heroicas e instantáneas. Piden una decisión cotidiana de obediencia y labor que, con el tiempo, prepara el terreno para que Dios obre. Voy a cerrar esta sección por ahora con una escena que retoma el hilo narrativo. Isaac, tras ser prosperado por la siembra, sigue cavando pozos. Algunos llevan nombres que cuentan su experiencia, pozos que fueron disputados, pozos que no pudieron mantener. El acto de nombrar revela memoria y aprendizaje. No todo se conserva, pero todo enseña. En un momento, Abimelech confronta a Isaac, y en lugar de romper la relación, ambos establecen un pacto al reconocer que el Señor está con Isaac. Ese giro, desde la tensión hasta el pacto, es uno de los elementos que veremos con calma. Cómo el testimonio y el buen proceder pueden transformar antipatías en reconocimiento y colaboración. Por ahora te dejo con la pregunta que debe acompañar tu jornada. Si Dios te pide permanecer, ¿qué semillas vas a plantar hoy para que, cuando Él lo decida, la cosecha confirme su fidelidad? Isaac siguió cavando pozos, y cada pozo contaba una historia. Algunos fueron reivindicaciones, otros lecciones de pérdida. Nombró cada pozo según lo que vivió allí. Nombres que registran conflicto, nombres que registran gracia. Esa práctica de nombrar no es trivial. En la narrativa bíblica, recordar y poner nombre es fijar identidad y aprendizaje. Más allá de la anécdota, la manera como Isaac manejó la oposición nos deja un manual tácito de prudencia mezclada con fe. Y ese manual contiene lecciones que quiero desgranar contigo ahora. Primero, la negociación como ejercicio de sabiduría y testimonio. Cuando la gente reclamó los pozos, Isaac no respondió impulsivamente. No montó un ejército ni rompió lazos con su entorno. Algunas veces retrocedió, otras veces negoció, y en una escena clave acordó la paz con Abimelech. Ese pacto no surgió de la debilidad, sino de un manejo estratégico que protegía su misión y al mismo tiempo preservaba la posibilidad de testimonio público. ¿Qué aprendemos aquí? Que la fidelidad no excluye a la diplomacia. Ser fiel a la dirección de Dios no nos autoriza a destruir relaciones o abandonar la prudencia. Al contrario, la fidelidad madura utiliza la inteligencia, las alianzas legítimas y la negociación honesta para proteger lo que Dios ha dado. La fe que provoca escándalo innecesario rara vez honra al Señor. La fe que sostiene testimonio y construye puentes es la que transforma enemistades en reconocimiento y colaboración. Segundo, las concesiones prudentes como estrategia de largo plazo. El relato muestra episodios en los que Isaac cede temporalmente, se retira y luego vuelve a cavar. Esa dinámica parece contradictoria para una mentalidad que busca resultados instantáneos, pero es profundamente coherente con una visión estratégica. No todo terreno es para pelear a cualquier precio. A veces, proteger la obra exige renunciar a una batalla que solo desgastaría la misión.
Renunciar a la pelea por orgullo o por demostrar poder no es cobardía, es disciplina. La pregunta clave que deberíamos hacernos es, ¿esta contienda preserva mi llamado o lo destruye? Si la batalla consume la energía que Dios quiere usar para la siembra, entonces ceder con sabiduría puede ser el acto más fiel. Tercero, el testimonio que precede al pacto. Cuando Abimelec reconoce que Dios está con Isaac, no fue por una propaganda bien dirigida, sino por la coherencia de la conducta de Isaac. El buen nombre se gana con transparencia, con integridad en lo privado y con prudencia en lo público. La reputación no es un adorno, es una herramienta para la misión. Si la gente alrededor puede decir con evidencia que allí hay algo de lo divino, las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Esto implica que la fidelidad fructifica no solo en el beneficio material, sino en la credibilidad que abre espacios de reconciliación y colaboración. Cuarta dimensión, manejo de conflictos con límites claros. La narrativa no nos presenta a Isaac como un pacifista ingenuo ni como un beligerante. Enseña a marcar límites, a establecer distancias santas cuando es necesario, a no permitir que la bendición sea usurpada por la violencia o la manipulación. En la práctica contemporánea, esto se traduce en políticas claras, contratos justos, acuerdos escritos cuando la escala lo requiere y una ética relacional que no instrumente a las personas. Marcar límites no contradice la caridad, la hace sostenible. Si no protegemos lo que Dios nos ha dado, la bendición puede convertirse en fuente de daño para nosotros y para otros. La gestión de límites cuida la continuidad y evita el desgaste prematuro. Quinta dimensión, dependencia activa en la oración y en la dirección explícita de Dios. La obediencia de Isaac parte de una voz. Antes de sembrar, escuchó. Antes de resistir o ceder, hubo una orientación. Aquí no se trata de hacer y luego orar, sino de una relación continua que informa cada decisión. La oración no es un complemento decorativo, es el canal de recepción de la dirección divina. Orar no significa estar inactivo esperando señales místicas, significa levantar los ojos, preguntar, evaluar las respuestas que llegan por la Escritura, por la comunidad piadosa y por las circunstancias que confirman la voluntad de Dios. En Génesis 26 hay por tanto una conjunción, la palabra de Dios, la obediencia humana y la acción práctica. Cualquier intento de separar estas dimensiones empobrece la comprensión del texto. Esta quinta dimensión exige remedar dos prácticas concretas. Primero, la disciplina de interrogación piadosa. Antes de decidir, formular preguntas como: ¿esto concordará con la palabra? ¿He consultado con personas sabias y piadosas? ¿Se observa fruto que confirme o contradiga esta dirección? Segundo, la constancia en la dependencia. La oración no es una única instancia que legitima una decisión. Es una práctica diaria que sostiene el carácter y la comunidad mientras espera la cosecha. La fe es una relación y las relaciones se nutren de conversación continua. Al desplegar estas 5 dimensiones, permanecer, sembrar, proteger, negociar con prudencia y depender en la oración, llegamos a una síntesis. La única ley que mencionábamos antes no es monolítica, sino orgánica. Es una ley que requiere congruencia entre disciplina espiritual, trabajo honesto y administración sabia. Es relacional y práctica al mismo tiempo. Por eso insisto, no es una receta, es una senda. Ahora corresponde bajar esto a la tierra para que no se quede en teoría. ¿Cómo aplico hoy esta ley si estoy en crisis, si mi negocio se tambalea, si mi familia atraviesa dificultades o si mi ministerio parece estancado? Voy a proponerte un camino de aplicación en pasos concretos, buenas prácticas que respetan la teología de Génesis 26 y que puedes empezar a implementar hoy. Estos pasos no son mandamientos absolutos, sino sugerencias prudentes que se pueden adaptar a cada contexto con ayuda de consejo piadoso. Paso 1. Clarifica la vocación y el lugar. Haz una lectura honesta de tu llamado. Esto implica oración dirigida, diálogo con líderes que te conocen y una evaluación práctica de frutos y oportunidades. Hazte preguntas que establezcan límites. ¿Mi permanencia responde a una palabra firme de Dios o a miedo, comodidad o presión cultural? Identificar la motivación es crucial.
Si descubres que tu estancia es impulsada por orgullo o comodidad, estás ante una llamada a redireccionar. Si en cambio concluyes que hay una voz que te sostiene para permanecer, entonces conviene planificar la acción conforme a los pasos siguientes. Paso 2. Invierte en siembra intencional. Define qué significa sembrar en tu realidad. No se trata solo de trabajo físico, es invertir en relaciones, en formación, en sistemas, en calidad. Haz un inventario de tus recursos, tiempo, dinero, habilidades y redes. Decide dónde vas a sembrar esos recursos durante los próximos 6 a 12 meses. Establece metas pequeñas y revisables. La siembra intencional evita el despilfarro y facilita la evaluación del fruto. Paso 3. Estructura tu administración y protección. Diseña mecanismos sencillos para cuidar lo ganado. Puede ser un presupuesto de emergencia, la redacción de acuerdos básicos, la definición de roles dentro de una familia o comunidad, o la formalización de procesos en un negocio. Protege tus pozos. Identifica cuáles son los activos críticos que sostienen tu misión y elabora medidas para preservarlos. Esto no esclaviza la generosidad, la hace más efectiva porque la convierte en algo sostenible. Paso 4. Practica negociación y límites con sabiduría. Antes de entrar a cualquier disputa, evalúa el costo-beneficio. ¿Qué precio en energía, tiempo y reputación pagarás? Establece, por escrito si hace falta, líneas rojas que no cruzarás. Aprende a decir no de forma respetuosa y firme. Pero también ejercita la flexibilidad cuando la causa lo pida. La negociación no es capitulación ni manipulación. Es una táctica prudente para mantener la misión a flote. Paso 5. Fortalece la vida de oración y el tejido relacional. Incorpora prácticas regulares que sostengan tu dependencia de Dios y alimenten tu discernimiento. Tiempos de lectura bíblica intencional, acompañamiento espiritual, grupos de rendición de cuentas y decisiones evaluadas en comunidad. La soledad decisional es terreno peligroso. La comunidad no sustituye la voz de Dios, pero es un medio que Dios suele usar para confirmar, aconsejar y sostener. Paso 6. Cuida tu testimonio y la generosidad. Cuando la bendición llega, que tu respuesta sea agradecimiento expresado en actos concretos. Comparte recursos, protege a los vulnerables y dirige parte de la prosperidad hacia el sostén de la misión y la ayuda práctica. La bendición que no genera beneficio colectivo pierde su carácter bíblico. Isaac no fue solo un receptor, su prosperidad tuvo implicaciones que repercutieron en el reconocimiento público y en la posibilidad de pacto. La generosidad activa esa dinámica. Quiero ahora abordar las preguntas que seguramente surgen. ¿Qué pasa si ya tomé decisiones precipitadas? ¿Qué pasa si muchas veces huí o vendí mi heredad por temor? La respuesta bíblica no es la humillación sino la restauración. El relato no presenta a Isaac como perfecto, presenta a un hombre que, en fidelidad a la dirección recibida, fue eficaz. Si has errado, hay pasos de restitución, arrepentimiento sincero, reparación cuando sea posible, reconstrucción de hábitos y la disposición a aprender de la experiencia. La fidelidad se construye día tras día, y la gracia de Dios siempre es mayor que nuestras torpezas. También conviene señalar peligros contemporáneos que pervierten la enseñanza de Génesis 26. Primero, la reducción de la obediencia a una fórmula de prosperidad. Muchas corrientes prometen riqueza como pago automático a la fe. Ese no es el Evangelio ni es la lección de Isaac. Segundo, el abuso de la palabra promesa para manipular decisiones. La promesa bíblica es contextualizada y en muchas ocasiones está ligada a la soberanía de Dios, que no puede ser instrumentalizada. Tercero, la tentación de convertir la permanencia en excusa para no actuar cuando la evidencia exige cambio. La fe responsable evalúa y actúa con discernimiento. Estas perversiones no solo confunden, dañan a quienes buscan esperanza en medio de la crisis.
Volvamos por un momento a la figura de Isaac y sentémonos con la pregunta pastoral. ¿Por qué la historia del patriarca resuena tanto entre quienes enfrentan escasez? Porque ahí se ve un modelo de vida que conjuga confianza y trabajo, silencio y acción, resistencia y flexibilidad. Ese modelo es eminentemente práctico. Nos orienta sobre cómo responder cuando la vida nos prueba. No promete que el resultado será exactamente el mismo, pero muestra la lógica espiritual y moral detrás de la bendición. Ahora quiero traerte 3 ejemplos concretos contemporáneos para que la teoría no quede flotando en el aire. Imagina a una pastora que lidera una iglesia pequeña y que recibe la propuesta de mudarse a una congregación más grande por mejores condiciones económicas. Aplicando la ley de Génesis 26, su primer paso sería discernir con oración y consejo si la permanencia en su iglesia actual es la dirección de Dios por un tiempo. Si descubre que su llamado es permanecer, sembrará en formación de líderes, en voluntariado y en sostenibilidad financiera. Y protegerá lo ganado mediante transparencia y límites sanos. Si por otro lado la dirección bona fide de Dios la llama a moverse, la obediencia implicará traslado con integridad. La ley no es un dogma inmóvil, la voz de Dios sí es lo que define. Otro ejemplo, un empresario cuya fábrica sufre caída de ventas por la crisis. Permanecer puede significar no cerrar inmediatamente, sino pivotar. Invertir en capacitación, en nuevos canales, en mantenimiento preventivo. Sembrar implica reinvertir una porción calculada en innovación. Proteger exige contratos justos y plan de contingencia. Negociar requiere alianzas con proveedores y clientes para sostener flujo. La oración y consejo con socios íntegros complementan la estrategia. La decisión de permanecer debe estar condicionada a un plan claro que minimice riesgo y maximice la capacidad de adaptación. Un tercer ejemplo, una familia golpeada por enfermedad y por desempleo. Permanecer aquí podría significar no abandonar la ciudad por temor, sino buscar redes de apoyo local, reordenar prioridades y sembrar en la educación y en redes de asistencia. Sembrar es invertir tiempo en la rehabilitación, en la búsqueda de habilidades y en la reorganización del presupuesto. Proteger implica cuidar emocionalmente a los miembros y buscar ayuda profesional cuando haga falta. La oración constante y el acompañamiento de la iglesia son vitales. En todos estos casos hay un hilo común. La ley de Isaac no es un atajo, sino una pedagogía. Enseña a cultivar paciencia heroica, a trabajar con manos y con corazón, y a administrar lo que Dios concede con humildad. Llegamos ahora a una advertencia que no puedo omitir. Practicar esta ley sin enseñar la teología correcta es un riesgo. Hay quienes verían la prosperidad en Génesis 26 como prueba de que Dios favorece únicamente a quien se queda o trabaja más. Eso generaría una culpabilización de las víctimas de la crisis. No, la Escritura muestra una variedad de respuestas divinas y humanas. Nuestro deber pastoral es ofrecer contexto, compasión y acompañamiento. La ley que explicamos es una regla de la experiencia bíblica, no una sentencia única que explique cada destino. Finalmente, quiero cerrar esta enseñanza con una llamada a la acción concreta y con un breve ejercicio que puedes hacer hoy para poner en marcha lo que has escuchado. Toma una hoja o un documento y responde sinceramente. ¿Dónde estoy llamado a permanecer? ¿Qué semillas específicas puedo plantar en los próximos 90 días? ¿Qué pozos necesito proteger y cómo lo haré? ¿Quiénes son mis consejeros piadosos? ¿Qué paso de oración y acción tomaré mañana? Contestar estas preguntas no te garantiza un resultado, pero sí te saca de la parálisis y te coloca en la senda de la fidelidad que la Escritura enseña. Y ahora, para cerrar en actitud de dependencia, te invito a una breve oración. Señor, hablamos contigo porque sabemos que tu palabra guía y sostiene. Danos sabiduría para discernir dónde permanecer, valor para sembrar con integridad, prudencia para proteger lo que nos has dado, y humildad para negociar con amor. Que nuestras manos trabajen con diligencia, y que nuestro testimonio atraiga reconocimiento para tu nombre, no para nuestra vanidad. En medio de la crisis, enséñanos a ser fieles. Bendice el esfuerzo honesto y usa nuestros recursos para la expansión de tu reino. Amén.
Si este estudio te ha sido útil, comparte este mensaje con alguien que esté atravesando una crisis y pueda necesitar esta perspectiva. Suscríbete para más estudios bíblicos prácticos y descarga el resumen con pasos aplicables que encontrarás en la descripción. Que la fidelidad que practicó Isaac sea hoy tu escuela. Decide permanecer donde Dios te habló. Siembra con manos trabajadoras y corazón íntegro. Administra con sabiduría y ora con constancia. Así la única ley bíblica que vimos en Génesis 26 tendrá la oportunidad de obrar en tu historia, bajo la soberanía y la gracia del Señor.